Hola, Anto. Hola Ale, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hola, ¿qué Qué tal, lindo, Anto? ¿Cómo estás? qué lindo verte. También. -8 grados en Alto Valle. Buenos días. Acá en Bariloche debe ser -10. Bienvenidos a todos. Gracias. Con el frío igual, estar acá. Que se nos caliente el alma. Vamos a guardar 5 minutos y ahí empezamos. ¿Cuántos hay ya? Mm. $19. Vamos a esperar un poquito. Mm. Les pedimos, por favor, a los que ya ingresaron, que figuren con su nombre y, si es posible, que pongan el área en el cual están, en el que desempeñan sus funciones. Entonces vamos también informándonos nosotros de quiénes nos acompañan. Supongo que están de las 4 regiones, ¿no? Viedma, buenísimo. Estamos acompañando en este momento a Forrajes Tecnol, que es de Viedma. Financiamiento. Desarrollo económico. Bueno, son 9:05. ¿Qué sugerís? Anto, ¿esperamos un poquito más o largamos directamente? Porque los esperamos. Bien. No se te escucha. Ale, sí, arranquemos. Sí, Listo. sí. Perfecto, entonces esperemos que voy a... Muy bien, bueno, llegamos al módulo 5. Gracias por esta trayectoria. La vez pasada, el martes, estuvimos viendo la importancia que tiene que una empresa de triple impacto pueda hacer el registro de las buenas prácticas que realiza tanto en lo social como en lo ambiental. Eso queda plasmado en un informe de sustentabilidad, en un reporte de sustentabilidad, que vimos que el reporte es más dirigido también a tener métricas. El informe no necesariamente, pero también lo puede contener. Vimos ese caso de Cahuen, que es una empresa de triple impacto, certificada B, y hoy les queremos apuntar a que ustedes puedan detectar justamente cuando se encuentran con una empresa que es de triple impacto, o sea que tiene, aparte de su beneficio económico, genera acciones de buenas prácticas en lo social o en lo ambiental, ¿sí? Por eso es triple impacto. Pasemos, Fer, o sea, el caso que les traemos hoy es en realidad
En general, la industria cervecera. La industria cervecera es de alto impacto y particularmente después les vamos a contar sobre un ejemplo que nosotros acompañamos con Fernando de una cervecería local de Bariloche, y que primero, ¿qué hicimos? Bueno, indagamos cuáles son las problemáticas que tiene esta industria. ¿Querés pasar, Fer, al próximo slide, por favor? ¿Algo pasó ahí? Ahí está. Bueno, la anterior, sí, en realidad, bueno, ahí era simplemente cuáles son las problemáticas, ¿no? Acá un poco ya se puede ver el tema de la cocción. Pero pasemos a la siguiente y entonces, la primera indagación que hicimos fue, bueno, conocer qué problemas presenta esta industria. El primero es el gran consumo de agua que necesitan, no solo para el lavado de los tanques, sino para el mismo proceso de cocción, ¿no? de la cebada. Entonces, deja mucha huella hídrica, pero también la parte del cultivo, que eso sería visualizar qué está pasando en la cadena, ¿no? Previo a la producción de esa cerveza. Y esto genera mucho impacto en la comunidad. Cuando encontramos una empresa cervecera, vemos cómo a veces los vecinos se resisten por este alto consumo de agua o porque cuando tienen que enfriar, refrigerar, vuelcan el agua que tiene una alta temperatura y puede afectar los ecosistemas, más allá de que ese agua sale con nutrientes. Entonces, donde un cuerpo de agua se encuentra con nutrientes, prospera entonces las algas y ahí es donde comienza ya una contaminación, ¿no? Lo vemos de muchos cuerpos de agua de nuestra Patagonia eso, cuando hay contaminación, cuando uno ve algas, por ejemplo, no sé, el alga Didimo, cuando el río Limay, cuando uno ve eso quiere decir, acá hay nutrientes. Y si hay nutrientes, quiere decir que algo llegó hasta ahí. Entonces, bueno, el tema agua era un punto que detectamos que era muy importante. Después, los residuos sólidos que genera la producción de la cerveza. Habrán oído hablar del bagazo. El bagazo es el 85% del residuo que queda de la cebada malteada es bagazo, ¿no? El bagazo contiene proteínas y fibra, o sea, podría ser reutilizado. No lo hacen todas las cervecerías. Lo que se hace es, se da el bagazo como alimento animal, ¿no? Mucho las chancherías, pero hay un punto en que se acaban las chancherías. Entonces, las cervecerías lo cargan en contenedores y va a los vertederos municipales. En este caso, en Bariloche sucedía así. El bagazo es muy húmedo, contiene todavía muchísima agua, por lo cual, y al tener estos nutrientes, es muy fermentable, ¿no? Entonces hay que tratarlo rápidamente. Lo que se hace cuando se hace bien es secarlo, ¿sí? Para que entonces después pueda ser reutilizado. Actualmente ya está permitido que también sea utilizado como alimento humano, antes no se lo permitía, se incluye mucho en el alimento balanceado de animales. Pero bueno, este subproducto que es resultante de la cocción y del filtrado de la cebada malteada genera impacto. Entonces era otra problemática que tiene esta industria. ¿Por qué no contás, Ale, en el caso de Wesley, que después vamos a hablar, qué es lo que ocurrió con el bagazo en Bariloche? Bien, cuando nos encontramos con esta empresa, que ya la vislumbrábamos que era de triple impacto, pero había que ir constatando, ¿no? Vimos que ellos, primero que tenían un proyecto muy interesante que querían compartir con otras cervecerías de la zona, que era, bueno, esto se puede, si logramos una máquina que seque el bagazo,
esto puede convertirse después en alimento para ganado de la línea sur. Entonces, por un lado, se aprovecha y se está beneficiando, ¿no? Cuando en el invierno los animales quedan tan carentes de alimento. No lograron que se integraran las otras cervecerías, sí la apoyaban a Wesley, decían, vos hacés lo que te apoyamos. Y bueno, Wesley consiguió crédito, o sea, fue algo difícil, pero finalmente diseñó la máquina, la diseñó en Rosario, no estaba hecha para tratar lo que era el bagazo de cerveza, pero se adaptó. Y bueno, ellos dijeron, bueno, nosotros nuestro residuo lo vamos a secar. Y por otro lado, como tienen su parte, digamos, turística, ellos tienen cervecería y otro sector de la empresa es turismo. Cabalgatas. Claro, ellos tienen cabalgatas, entonces el bagazo se lo dan como alimento a los caballos. Entonces, fíjense cómo el problema no era de ellos tenían la solución, ellos podían, tenían a quién darle el alimento, pero pensaron en el bien común. Eso es muy de triple impacto, un beneficio para todos, beneficio para la comunidad, para que no termine ese bagazo en el vertedero. Esa mirada a nosotros nos dio la pauta de que realmente tenían un ADN de triple impacto más allá de que lo demostraran con una certificación, eran de triple impacto, ¿no? Porque querer reciclar tus residuos, bueno, lo que vos estás generando es muy importante. Me faltó comentar, bueno, el tema del agua, pero por eso no quería entrar mucho en Wesley porque estaba tocando el tema de las problemáticas. Después vemos cómo lo resolvió Wesley, ¿no? Pero bueno, este es otro tema que tiene la industria cervecera, la producción de bagazo. Hago un paréntesis en el tema del bagazo, que también eso tiene un impacto muy fuerte en la logística. Es decir, por ejemplo, en el caso de Wesley, el bagazo en su momento lo llevaban a un campo cerca de la zona de Jacobasi. Y así todos los cerveceros, con los destinos sea la chanchería que fuera, hay un gran despliegue de logística. Así que eso también fue una de las cosas que gestionando de esta manera el bagazo con el armado de una matriz para su tratamiento, bueno, eso también es una actitud. Aparte, nunca lo pensaron ellos como negocio, porque también el bagazo en su gestión y en su tratamiento para alimentos animales hasta puede ser vendido. Pero ellos no lo pensaron como modelo de negocio en absoluto o como unidad de negocio, sino lo pensaron como dar una solución a este problema que veían en el que estaban involucrados todas las cerveceras. Eso nomás. Sí, y que incluso si uno suponte que se viera como negocio, que no está mal porque justamente, o sea, Sí. no dejan de ser empresas, ¿no? El venderle al Estado, si hubiera sido proveedor del Estado, siempre hubiera sido un precio mucho menor que seguramente lo que la provincia compra para apoyar en los momentos de que el ganado necesita por nevadas y que quedan aislados. Seguramente hubiera sido menor. Entonces, hasta después ese circuito es conveniente, ¿no? para la provincia. Pero bueno, quedó ahí, ellos siguen con su propio reciclaje. La cervecería, por ejemplo, en la zona de Bariloche, que hay muchas, tiene una cámara, la cámara cervecera. Y ahí se hizo una reunión en la que colaboramos desde la comunidad de empresas, colaboramos para que Wesley pudiera llevarle este proyecto al resto. La mayoría lo llevaba a chancherías y cuando se saturaban en alta temporada, lo mandaban al vertedero. Ahí quedó la constancia, ¿no? Entonces, pero bueno, esta fue la mirada diferente que tuvo Wesley. El otro problema es, bueno, el consumo eléctrico para la cocción de los ingredientes, que también Wesley estaba en el momento que nosotros contactamos con ellos, estaba comprando una nueva cocina mucho más eficiente, que consumiera menos energía eléctrica. Estaba en ese proceso.
La fermentación, nosotros hablamos de la huella. Perdón, Ale, ya que tocaste el tema energía eléctrica, después fue los paneles fotovoltaicos, ¿no? Bueno, sí. Ellos no solo redujeron por ese lado, pero el proceso fue, una vez que comenzaron el proceso de medición, fue darse cuenta de que si colocaban paneles solares iban a reducir el consumo eléctrico. Los colocaron no para la fábrica, sino para las oficinas, y les fue tan bien que después terminaron reintegrando energía a la Cooperativa de Electricidad Bariloche, lo cual costó mucho, tendría que ser un proceso mucho más eficiente y más accesible para todas las empresas, facilitarles eso para motivarlas a pasarse a energías alternativas, ¿no? Bien. Bueno, ¿algo más, Fer, de que te recuerdes de lo que es en cuanto a energía eléctrica? No. Lo que vos dijiste está muy bien. O sea, las calderas pasaron a motores de eficiencia energética y después todos los paneles fotovoltaicos fue también un gran cambio, ¿no? Exacto. ¿Tienes que pasar al otro slide o seguís con esto? No, estamos ahora con la fermentación. Okay. La fermentación es el bagazo, básicamente, ¿no? Que libera mucho dióxido de carbono a la atmósfera, y ya lo vimos que los gases de efecto invernadero son los que están provocando esta crisis climática por la elevación de la temperatura del planeta por el efecto invernadero. Entonces, acá creo que no, sí, ahí está, en la logística, o sea, también el tema del transporte que decía Fernando, no solo para el transporte del bagazo, del desecho, que ellos tratan de sacárselo encima lo más rápido posible por esta fermentación, ¿no? El olor aparte que produce, no solamente los gases. Entonces, esta liberación de dióxido por la fermentación y por la logística. Por un lado, del transporte del bagazo, pero por el otro lado, el transporte que tienen que tener de la materia prima, de recibir la materia prima que no está generalmente en el lugar donde está situada la empresa. Generalmente viene de Buenos Aires, ¿no? Las cerealeras. ¿Cómo resolvió Wesley esto? Pusieron como unos silos muy grandes para juntar ahí, y los camiones, o sea, compraron camiones para transportar mucho a la vez, o sea, muchos tanques de cerveza a la vez, o sea, reducir los viajes a la mayor forma posible. Entonces, por un lado, que no tuvieran que necesitar, bueno, un camión para transportarme la cebada cada vez que lo necesito, no. Ellos almacenan en silos. Uno cuando entra a la fábrica lo primero que ve son estos silos. Bueno, entonces la fermentación. Después está la disyuntiva, la problemática de la industria con respecto a los envases, ¿no? ¿Qué hacemos? Aluminio, vidrio, plástico. Por suerte no hay por ahora cerveceras con plástico. El aluminio sí se recicla, entonces favorece mucho que las empresas tengan la cerveza en latitas, porque eso es un comercio que interesa a otros y entonces se puede reciclar. El vidrio es más difícil porque hay pocos lugares, por lo menos en la Patagonia, no hay lugares de reciclaje de vidrio, deben llevarse a Mendoza. Y en Mendoza, y es caro, hay una logística ahí, no conviene, o sea, ¿qué conviene tirarlo? ¿No? Entonces, esto es un nicho sumamente importante si alguien descubriera hacer algo, un negocio con el vidrio, porque no lo hay, pero en zona, ¿no? Algo en zona, en las ciudades, en el mismo lugar donde se generan los impactos. No hay tratamiento del vidrio. Entonces es más económico volver a comprar el vidrio. El otro problema ya es social, que uno no lo ve en el momento quizás de que uno visita la fábrica o que conoce la empresa, pero es lo previo, ¿no? Esos campos de cebada que los trabajos son temporarios en la cosecha y no están en blanco.
Entonces ahí se ve un déficit muy grande y ahí es donde también se ve qué está sucediendo con la empresa. Si es realmente de triple impacto, no solo va a buscar poner en buena situación a sus trabajadores, sino que va a evaluar en la cadena de valor. Anda un poquito para atrás porque me faltó uno, Fer. Esto sí se ve en las condiciones laborales en la planta. Como todo el tiempo hay que estar lavando, se ven generalmente en las fábricas, están con las botas de goma y están manguereando todo el tiempo, ¿no? Imagínense en este momento, con las temperaturas que estamos hablando, y a la vez, en el verano, la alta temperatura en las zonas cercanas a las cocinas, a la cocción, más allá del ruido que producen estas calderas y el embotellado de la cerveza. Así que bueno, este paneo siempre es importante. Cuando uno ve una empresa que cree que es de triple impacto, bueno, a ver cuáles son las problemáticas de la industria y cómo se resuelven. Ahora sí, entonces, les vamos a contar distintos ejes que evaluamos con respecto a esta empresa y que fue, algunas ya las tenía realizadas y otras tuvo que hacer la mejora. Bueno, ahora después vamos a mostrar rápidamente lo que es la página de Wesley para que tengan una idea de todo esto que Ale estaba contando. Quiero decir también que esta empresa, que nace como una empresa familiar ya hace 15 años por el lado de la cerveza, antes venían del turismo de cabalgatas, en Bariloche, es una empresa que ya venía con ese ADN de triple impacto y hoy por hoy, digamos, todos estos avances y esta compensación o gestión y solución de los impactos que plantea la industria cervecera, quizás competitivamente, eso hablado por ellos, ¿no? La empresa la manejan hoy los hijos de los Wesley matrimonio, y los hijos, cada uno cumpliendo su rol, uno en el área de gerenciamiento de la empresa, otro en el área de la tecnología, etc. Y como ellos dicen, no es que hoy ellos ganan más desde el lado de la unidad de negocio de la cervecería por ser de triple impacto. Pero lo que interesa para nosotros desde la mirada de la agencia es, supongamos que la agencia contratada para un gran evento cerveza. No estamos haciendo propaganda de los Wesley, sino esto de tener en cuenta de que hay empresas que sus impactos no son gestionados de forma de dar una solución o un cuidado al planeta, en definitiva, pero que sí hay empresas que lo hacen tan de buena manera que por eso en lo que es compra pública, que desde la provincia se está proponiendo, ahí estamos colaborando con Antonella en regulación en este sentido, ¿por qué justifica esto de el puntaje preferencial en sea un concurso de precios o a través de una licitación? Ver que hay empresas que gestionan los impactos, que dan una solución o una buena gestión hacen tanto desde el lado de lo social como desde el lado de lo ambiental. Y esto lo vemos mucho nosotros, acompañamos a tantas empresas B que tienen este concepto de triple impacto, como cuando se avanza en este camino, se va asumiendo un compromiso cada vez mayor y empieza a tener, como en muchos casos, hasta una obsesión del empresario, porque al ver que esto, por una parte, si bien tiene una incidencia en los costos, el negocio se sigue sosteniendo y sigue creciendo. Y no podemos afirmar que viene creciendo porque se trata de una empresa B o una empresa de triple impacto. No, pero eso va produciendo un cambio en la expansión, y cuando el empresario va viendo que la gestión de estos temas de cuidado social ambiental no afectan realmente en forma importante a la materialidad financiera de la empresa, y ven que esto va teniendo a la vez como como un crecimiento en lo intangible del activo societario, ¿no? Del activo de la empresa. Y entonces va viendo que esto es posible,
Y esto, lo hablamos a nivel global, está sucediendo, por un lado, por la exigencia de las obligaciones, los estándares europeos o estándares en otros países que se transforman en leyes. Si bien crece por un lado de necesidad normativa, también va creciendo por esto de que la experiencia en el triple impacto va trayendo más conciencia al empresario y va dando estas soluciones. Por eso es tan importante el tema de la gobernanza que destacamos acá. La gobernanza es el gerenciamiento, el gestionamiento de las políticas de la empresa. Y acá pusimos el código de ética, que algo hemos mencionado días atrás. El código de ética es el código de conducta empresaria. Es algo que se está exigiendo a nivel internacional en forma muy fuerte, justamente para evitar actos de corrupción, y lo que se está logrando también es que la cadena de valor en la que están involucrados los proveedores también vayan teniendo conocimiento de que la empresa está exigiendo hacia adentro y hacia afuera un código de ética que tiene que ver justamente con la honestidad y la transparencia que la empresa debe tener en su accionar. Acá mencionamos página web solapa de sustentabilidad o sostenibilidad. También vemos que esto es así como hablábamos de la reportabilidad del reporte o los informes de desempeño que hablaba Alejandra, la solapa de sustentabilidad de una página web hace visible justamente qué métricas se aplican en todo sentido. Métricas sea de monitoreo de gases de efecto invernadero, métricas de gestión del agua, métricas de todos los recursos, de energía eléctrica, no solamente las métricas, sino qué respuesta se da a las métricas. Por ejemplo, una empresa que no tenía caudalímetros y una empresa de gran impacto hídrico, digamos, como a través de caudalímetros se empezó a tener noción del consumo de agua, como en el lavado de camiones, hablo de una empresa en particular, el lavado de camiones es una empresa con una gran logística, como el hecho de poner hidrolavadoras reducían, pero en forma sustancial también, el impacto hídrico en este sentido. Entonces voy a esto de que uno va, así como los Wesley, que ahora vamos a dar un panorama general de la empresa, decía, cómo van dando pasos sin medir en ese paso que dan, como hablaba Ale sobre el bagazo, no es que dan el paso por una cuestión, ahora vamos a tener más facturación. No es así. Es tomar conciencia del impacto que se está creando y ver de qué manera puede darse solución. A lo mejor el bagazo el día de mañana es un negocio, como hablaba Ale, porque es comprado por la provincia para atender en épocas de frío como ahora al ganado ovino o al ganado en general de la provincia de Río Negro, ¿no? Pero bueno, acá justamente esto de proyectos a corto y mediano plazo es lo que va haciendo, lo que va actualizando la empresa y va creciendo en términos de triple impacto. Las certificaciones, si bien, por ejemplo, en el sistema B o en el B-Lab, no exige que haya certificaciones como las ISO o las que fueran, digamos, certificaciones internacionales, sea sobre cualquier tema del medio ambiente, pero sí es cierto que cuando uno tiene, supongamos la 14001 que es de medio ambiente, o la 9001 que es sobre producto y servicio, o la 45001 sobre trabajo y salud, por supuesto que eso va sumando en la acreditación o validación del triple impacto de la empresa. Y eso está conectado con la reportabilidad, es decir, que en la reportabilidad eso es común verlo. Una empresa que tiene la trinorma, digamos, que mencionaba recién, de las ISO, seguramente que en la solapa de sustentabilidad o sostenibilidad va a estar el cumplimiento de estas normas. Y esto lo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando el analista del BIDAP, que es la que da la certificación B, en el caso de las empresas B, cuando llegábamos al medio ambiente, por ejemplo, en algunos aspectos puntuales, decía, claro, tienen la 14001. Vamos a que si tenemos un reporte GRI, que es un reporte internacional, el reporte GRI, es cierto que si
la provincia, supongamos, en una decisión sobre contratación, compra pública, financiamiento, etcétera, tiene un informe GRI, es un reporte que internacionalmente está altamente reconocido porque es de alta exigencia. Entonces, si la empresa tiene DORMA FISO y un reporte GRI, digamos, está clarísimo que es un proveedor de triple impacto. Ahora, esto es, digamos, estamos poniendo la vara muy alta, ¿no? Por eso es tan importante para la provincia, y eso Mendoza lo tiene, en el registro de proveedores, que lo veremos después en otra de las reuniones de este curso. Mendoza adopta el sistema de autoevaluación de proveedores que viene de una elaboración de la OEA. Entonces ahí directamente uno tiene una cantidad de preguntas que uno va autorrespondiendo, y por supuesto que estas respuestas luego deben ser validadas a través de un reporte reconocido. Otro tema es los empleados, ¿no? Por un lado, la legalidad en la contratación. Hoy, si bien el sistema laboral argentino se maneja a través de la ley laboral, hoy se está exigiendo a nivel internacional que además, incluso países que tienen legislación laboral donde están cubiertas una cantidad de condiciones en protección del trabajador, lo que se está solicitando para certificar, por ejemplo, en el caso de las empresas B, es que haya a la vez un contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato laboral se van a especificar condiciones que, si bien por ahí están protegidas por la ley, dan mucho más claridad y dan mucho más especificidad, digamos, en las condiciones del trabajo. El tema de género, y acá dice propietarias y colaboradoras, bueno, se está teniendo en cuenta esto también a nivel internacional, ya lo veremos, que en todo lo que es justicia, equidad, diversidad e inclusión, uno de los temas que se tiene en cuenta para calificar a una empresa es el tema de cómo se distribuye el poder político de la empresa a través de los accionistas o socios socias, y también en los niveles ejecutivos, digamos, o de jefaturas, como también se promueve la presencia de mujeres en estos sectores. Antes de pasar a la siguiente, Sí. me quedé pensando en esto que dijiste, que bueno, una empresa no dice, bueno, voy a transformarme en triple impacto sino que ya traen su ADN. Pero no desmerezcamos la posibilidad de que si la provincia es una forma, no sé, si estamos buscando un norte en el cual se expanda el triple impacto, porque sabemos que es sano y es bueno para las personas, es sano para el planeta y bueno para las personas, entonces donde la provincia haga un llamado a una licitación, a un concurso, y se dé prioridad a proveedores de triple impacto, y seguramente esto va a motivar a que otros se acerquen, que muchas empresas que por ahí dicen, bueno, yo estoy cerca, tendría que hacer estas mejoras, que es lo que estamos buscando en definitiva, ¿no? Que muchas empresas se alineen con el cuidado social y ambiental. Entonces, bueno, puede haber un ida y vuelta, y de las dos puntas ser interesante. Sí, y no solamente en el tema de la contratación de proveedores, que sean proveedores de triple impacto, que eso, reitero, la provincia está en camino de elaboración de este tipo de regulación. También lo que hablábamos en la reunión pasada o en la anterior sobre el cambio de criterio de precio por valor, ¿no? Si nosotros en una licitación le damos un puntaje alto al contenido, el contenido del servicio o el producto de compra tiene un valor en términos de cuidado ambiental o de cuidado social, es muy importante que se le dé alto valor. Y esto creo que va a ir creciendo. Decía que en Mendoza, en la Ley de Administración Financiera, y en Ciudad Mendoza y todos los 18 departamentos de Mendoza tienen este preferencial, también creo que se debe ir creciendo en el preferencial. Es decir, si hoy tenemos por compra local el 3%, no me acuerdo ahora cuánto es en enero, y a eso le agregamos en vez de un 3% que tiene Mendoza, un 5% de puntaje, y somos muy meticulosos y detallados
en los pliegos o en el concurso público también, digamos, en el llamado, la convocatoria a la compra de un bien o servicio, mientras más vayamos desde el Estado siendo bien conscientes de qué es lo que debemos poner ahí para una futura contratación, bueno, es seguir un camino de crecimiento. Y esto para decir también que el triple impacto y el cuidado ambiental y social no se agota nunca. Fíjense que en Europa hoy, así como está planificado, como tienen un horizonte, creo que del 85% de reducción en términos de gases de efecto invernadero. Para el 50 hablan de neutralidad, es decir, net cero, ¿no es cierto? Bueno, como esto es un camino sin vuelta y un camino también en crecimiento. En la eficiencia ambiental de las instalaciones que nos mencionaba Ale respecto de las cerveceras, y especialmente el caso que nosotros vimos y acompañamos, que es el caso de los Wesley, fíjense cómo ellos, cuando van creciendo o van modificando la gestión de los recursos, cómo la fuente fotovoltaica va creciendo, cómo cuando eligen comprar, y eso nosotros lo hemos vivido porque hemos vivido todo el proceso de ellos, ¿no? Un proceso de a lo mejor 3 años, que fue un cambio enorme, donde se transforma el suministro de energía, donde las emisiones de gases de efecto invernadero, no nos olvidemos que gases de efecto invernadero también tenemos el metano, y lo que hablaba Alejandra sobre el bagazo es también una emisión de metano, con gran perjuicio en términos de afectación de la capa de ozono. El tema de la conservación del agua, acá hubo un caso hasta muy interesante porque cuando estábamos en el proceso con ellos, hoy que tanta importancia se le da a la huella hídrica, una de las preguntas que hacía el VILAB es qué se hacía con el agua que salía del tratamiento de la cerveza, a dónde iba y si daban puntaje si esa agua volvía al, al- al- al exterior en las mismas condiciones que había ingresado. Y en el caso de los Wesley, ellos el agua la utilizaban para los campos de cebada, o para las plantaciones, mejor dicho, de cebada que tienen ahí al mismo lugar en Bariloche. Y bueno, esto fue todo un debate con el sistema ambiental nacional, o mejor dicho, con el VILAB de Estados Unidos, porque le hicimos ver, y finalmente lo aceptaron, que en realidad el agua que ingresaba para el tratamiento y elaboración de la cerveza, al ir al campo de cebada, se producía un circuito, o sea, una circularidad, donde ya no existía este impacto que mencionaba Ale respecto del agua con nutrientes que se podía vertir como hacen el común de las cerveceras, que las vierten sin este tratamiento. Acá se Porque producía el circuito perfecto. Sí, Ale. Claro, porque al ir al campo de cebada el agua queda en un nivel superficial y no profundizan las napas, que esa era la problemática. La problemática es que esos nutrientes se vayan a las napas y contaminen después las aguas subterráneas. Y aquí, en este circuito que ellos hacen de riego de la cebada, queda superficial y los nutrientes justamente son buenos, son reaprovechables. Bien, así que bueno, acá hemos visto todo lo que es en el panorama desde el cuidado ambiental, la gestión ambiental, nutrientes, agua, energía eléctrica, bagazo, residuos, etc. Y queríamos darles un pantallazo. Acá tenemos... Falta una diapo, Fer, de Bueno, comunidad. podemos darla después igual. Bueno, Dos, en realidad nos faltan. el impacto social, seguridad, salud, bienes, impacto social. Esto, bueno, hablamos desde la legalidad. Obviamente lo que se exige es una contratación legal, más allá de que hoy por hoy no es normal que haya un contrato laboral. Ya lo establece la ley, establece las condiciones con estándares mínimos. Y el manual del trabajador, eh, que, que también es un elemento o un documento importante, porque si bien podemos no tener un contrato de trabajo, en el manual de trabajo se establecen las condiciones laborales. Y ahí puede ser, a ver, sobre el tema de cuidado
cuidadores primarios y secundarios en el caso de licencias, las licencias que establece la ley de trabajo, cómo pueden ser mejoradas o ampliadas en el caso de paternidad, maternidad. Y bueno, hay una cantidad de cosas que las encuestas 360, las encuestas Encuestas de anónimas, satisfacción. encuestas de satisfacción, las políticas de remuneración, si se establecen bonificaciones. Acá habla de servicios financieros. Bueno, hoy es muy común que ya las empresas tengan servicios financieros, lo que es la cuenta bancaria laboral. Si hay, más allá del RT, que es riesgo de trabajo y que es legal y obligatorio para cualquier empresa respecto de sus empleados, si existen, ver si existen beneficios adicionales, si hay, no sé, o una prepaga. Sabemos que estas cosas inciden inciden en la materialidad financiera de la empresa, y es cierto que cuando hay beneficios adicionales estamos hablando de empresas más grandes. Pero hemos visto también empresas chicas, y hablo de empresas de 10, 12, 14 empleados, donde se empiezan a también a dar estos beneficios adicionales que pueden ser en la salud y otros. Capacitaciones. Capacitaciones, cuidado para los niños de cierta edad, muy pequeños, para que tengan un lugar en caso de alguna dificultad de las familias. Transporte Eh, pago. Transporte, bueno, hay una cantidad de beneficios, y eso puede todo digamos, estar enmarcado en el manual del trabajador. El tema de manejo de maquinarias y materiales para empresas que utilizan maquinarias, todo lo que es la protección en la indumentaria del trabajador, los alertas, la cartelería en términos de manejo de maquinarias y materiales. Bueno, Esta es la mirada de la empresa hacia adentro, ¿no? Porque generalmente no se ve, uno ve el impacto ambiental que quiere hacer una empresa y se olvida a veces de la mirada hacia adentro. bueno, ¿querés que vayamos a los La Wesley o vamos a siguiente, no, la comunidad? siguiente, no, la comunidad, sí terminamos esto Bueno, y... perfecto. Comunidad. Clientes y proveedores en la localidad. Cuando hablamos de localidad, hablamos de la cercanía en la compra. Esto se está teniendo en cuenta a nivel también internacional, cómo se promueve la compra local. También se tiene en consideración la clientela, si está en cercanía o no. ¿Por qué? Porque la clientela de cercanía o cercana a la empresa también tiene un impacto menor en términos de logística. Los proveedores que sean locales, que exista, estos en los manuales de empresa que se elaboran, empresas que adoptan estas políticas establecen estas preferencias de localía, tanto en clientes como proveedores. Sabemos también que en proveedores no solamente se favorece a la comunidad, sino que además tiene, decíamos, su impacto en términos de logística. En donaciones y aportes, que aportes también pueden ser no solamente financieros de dinero, sino aportes en voluntariado. Y esto también se establece en manuales de empresa e incluso en los capítulos de la parte laboral, cómo se establecen horas año u horas mes, puede ser, en donde la empresa aporta el trabajo de empleados y empleadas para situaciones especiales que tienen que ver con voluntariado. El fomento del desempeño social y ambiental, y que hablábamos también de políticas en gobernanza, también está previsto en los manuales y en el capítulo de gobernanza, porque se establecen las políticas y análisis. Por ejemplo, que los socios de una SRL o los socios de una SAS o los socios de una anónima en sus reuniones acordadas según estatutos o según la estructura legal que tenga la empresa, se establece estos análisis, a lo mejor 2 veces al año, a lo mejor 3 veces al año. Entonces hay un debate, un análisis, una introspección de la empresa, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está haciendo a nivel social hacia adentro de la empresa, como mencionaba Ale, sino también hacia afuera de la empresa. ¿Cuál es la relación con la comunidad, con organizaciones
civiles, sea a través de donaciones, sea a través de voluntariado, sea, si querés, sale mencionar algún caso en especial de organizaciones donde reciben alguna atención o reciben el Sí, hay impacto comedores, positivo, ¿no es cierto? claro, hay comedores que reciben, muchas empresas de triple impacto hacen aportes a comedores, otros a proyectos de cuidado, por ejemplo, el cóndor andino, de especies en extinción, entonces buscan hacer aportes allí. O sea, tiene mucho que ver con el perfil de la empresa. Si la empresa está más orientada dentro del triple impacto, le interesa más lo social, vemos que por ese lado se hacen donaciones en especies en la línea sur, por ejemplo, en escuelas. Y si la empresa está más orientada hacia el cuidado del medio ambiente, bueno, buscan proyectos, el cuidado de los humedales, por ejemplo, que hoy están tan en peligro nuestros mallines, nuestros humedales, porque se los cubre de tierra y se generan proyectos inmobiliarios en ellos. Después vienen los resultados, ¿no? Como está sucediendo en Villa Langostura, con tantos problemas que tienen los que compran los lotes, porque los humedales tienen una función muy específica de esponja del agua antes de llegar al lago. Entonces van a seguir tratando de cumplir su función. La naturaleza sabe, los más inconscientes somos nosotros. Así que, bueno, también veo que hay muchas empresas que quieren aportar para la protección de los mallines, de los humedales. Bien. Lo otro ya estaría Como el tiempo se nos va agotando sí, y quería darles un muy pantallazo rápido, sí, muy del video. rápido, sí, y después Ale va a explicar y proponer un trabajo que vamos a hacer para a futuro, en el breve futuro. Un segundito, ahí comparto. Bueno, se está viendo, ¿cierto? Sí, Bueno, esto lo sacamos de la página de los Wesley. Fíjense, así como en una mirada macro, esto es en el kilómetro 15, camino a Yao Yao, para los que conocen Bariloche. Y tenemos actividades de cabalgatas, turismo joven, eventos, fábrica, downtown pub, es decir, es un pub donde gastronomía y cerveza, por supuesto. Hay eventos, acá el turismo estudiantil fue el gran crecimiento de los Wesley antes de que entraran a la fabricación de cerveza hace 15, más o menos 15 años. Pero decir, fíjense todo lo que hay, ¿no es cierto? Fábrica, chacra. En el fondo que ustedes ven ese bosque en su mayoría de cipreses, es como un cerrito de baja altura, y pasando ese cerrito están los campos de cebada, donde explicamos todo eso, cómo se daba la circularidad del agua. Bueno, esto nada más que para que tengan una imagen. Y cierto, me quedo con la pregunta de algunos de ustedes el otro día o en la reunión pasada, que todo esto que parece muy lindo y que por ahí parece aplicar a grandes empresas, también hay pequeños Wesley. No nos olvidemos que los Wesley, esto es una empresa familiar y que en su momento era nada más que turismo estudiantil, y de repente las cabalgatas empezó a cobrar otro cariz, y de repente nace la cerveza y se da todo este negocio o estas unidades de negocios en la empresa familiar. Pero también, como tenemos con Ale, acompañamos a madre e hija que tienen su fabricación de cosmética a través de la Mosqueta, y donde es una mini empresa donde ni siquiera hay trabajadores. Digo esto y lo reitero para saber que esto es aplicable a cualquier tipo de empresas, desde lo pequeño hasta lo grande. Bueno, Ale, ¿querés que entremos a la sí, propuesta del Padlet? Sí, sí. bien. Pasa a la siguiente entonces Sí, diapositiva y dame acceso ahí para va. compartir. Deja de compartir vos. Ah, bueno, no, en realidad la diapo, primero pone por favor la diapo que estábamos, ¿no? La siguiente. Todo esto que les estuvimos contando de cómo el diagnóstico sería de alguna manera, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos nosotros? Bueno, esta empresa que nos había pedido que los acompañáramos en su transformación, ¿cómo evaluamos nosotros primero? Viendo la problemática de la industria y después comenzamos a trabajar estos ejes que Fernando les contó.
Entonces, pasá a la siguiente slide, por favor. Entonces, la idea ahora es la siguiente. Vamos a entrar a partir del 9 en un receso de 2 semanas y después nos vamos a volver a encontrar. O sea, el martes que viene, Fernando les va a contar, va a seguir con el tema de proveedores para el Estado, pero después entramos en un receso. En ese periodo del receso, lo que les planteamos es que, tomando, esto fue como un ejemplo que queríamos mostrarles, que elijan ustedes a una pyme de su región que intuyan que es un potencial triple impacto, que detecten las problemáticas sociales y o ambientales más fuertes de esa empresa, de esa industria en realidad, más que de la empresa, o si conocen un caso puntual de una empresa, que la estudien y que después escriban qué sugerencias le harían a esa pyme para que entonces transforme sus impactos negativos en positivos, ¿no? En función de todo lo que venimos viendo. Vamos a hacer una puesta en común el 18 de agosto en una pizarra compartida que se llama Padlet, que Lucía, si vos podés pegarla en el chat, de todas maneras va a estar en el espacio, en el bloque correspondiente al módulo 5 que ustedes tienen, junto con 3 preguntas que les vamos a hacer, pero bueno, esto ahora les vamos a contar para el que no está acostumbrado al manejo del Padlet. Pasá a la siguiente. Sí, hago una aclaración a... antes, Ale, Sí. sobre esto, y ahí queda libertad de elección entre ustedes. Pueden, no es Cada uno. que queremos que cada uno traiga un caso de la región. Pueden agruparse a lo mejor en 4 grupos, eso Claro, queda porque por eso a ahora discreción de ustedes. Sí. si vemos la siguiente diapositiva, que es ustedes se van a encontrar con esto, acá agrupamos las 4 regiones y entonces donde ustedes ven ahí ese signo más, el más significa que ustedes van a escribir, se posan en la zona que a ustedes les toca y, o sea, cuando ingresan en el Padlet, en este link, van a ir directamente acá. Entonces, cada uno se posa y va al signo más y eso les permite escribir. Entonces los demás pueden ver lo que ustedes escriben ahí y esta pizarra es la que vamos a compartir el día 18 de agosto en la puesta en común. Ponen la pyme elegida, pueden ser 1 o 2, empiecen con una, problemática de la industria y después realmente qué impacto negativo ven y cómo ustedes sugerirían para transformarla en un triple impacto. Sí, hago un paréntesis primero. No se asusten, vos decís 1 o 2, no. Con una basta, y si lo hacen por grupos de cada región, está buenísimo. Y otra cosa también que por ahí es útil, lo que digo, es en la mirada convencional, tradicional de siempre, hay cuestiones de impacto que no eran vistos como problemas. Por eso, no todo es problemático. Lo que sí se ve cada vez más, que los impactos traen problemas. Por ahí parece una tontería lo que estoy diciendo, pero digo, para no ver que la empresa que tiene su gestión tradicional, convencional como siempre, y que no ha tomado conciencia de lo que está pasando y de la solución a la vez que está a la vista, es ver estos temas de impacto, cómo uno puede ir gestionándolos y solucionándolos. Porque el resto de las cerveceras no es que hacen todo mal, no. Claro. Lo que sí podemos ver, y esto es en término propositivo y en término positivo, es que hay formas diferentes de hacer las cosas, que es lo que está produciendo el cambio a nivel global. Bien, ahora díganme si ven mi pantalla. Yo entré en el Padlet, estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? Sí, ¿Está bien? perfecto. Ok, bueno, entonces supónganse que yo estoy en la zona andina y quiero escribir ahí, entonces me voy a publicar y entonces aquí, esperen que está un poquito lento, escribo lo que me interesa, que ahora no voy a escribir porque entonces quiero dejarlo para ustedes, ¿no? Escribo y después me voy a publicar y inmediatamente va a aparecerles aquí el comentario de ustedes, ¿está? Es muy simple el Padlet por eso y lo lindo es que es compartido.
Entonces todos pueden ver con qué empresa están trabajando los demás. Es lindo para hacer después la puesta en común, que ustedes les van a contar al resto de las regiones por qué eligieron ese emprendimiento, ¿no? Esa empresa. Bien, ahora sí, Fer, último slide, y eso es para el 18 de agosto, lo van a tener igual en el muro, pero necesitamos algo más de ustedes para la semana que viene, antes de entrar en vacaciones, o sea, pusimos hasta el día 8 de julio, porque después ya sabemos que ingresan en vacaciones, que son 3 preguntitas. Esto a ustedes se les va a habilitar después de la clase un espacio correspondiente en el bloque, ¿no? En donde ustedes en el muro, que siempre encuentran todo, un espacio correspondiente al 5.º encuentro, que es este. Y ahí van a encontrar no solo el enlace para el Padlet, sino también estas 3 preguntas, que estas 3 necesitaríamos que las respondan ahí. Nosotros después vamos a ingresar para verlas. Esto sí es individual de cada uno, en qué área se desempeña en la provincia, después qué funciones le abarca su área, ¿no? Y si las pueden explicar brevemente en qué consisten, porque sobre esa matriz luego uno de los módulos queremos enfocarnos en sus funciones. Para ver desde dónde les podemos aportar. Así que, bueno, tenemos 2 fechas, una el 18 de agosto, más larga, que va a ser después de las vacaciones, y para el Padlet, y esta para la semana que viene, que seguramente la van a responder muy rápido. Así que bueno, si queda alguna pregunta, Sí. tenemos 3 minutos. Déjame si ver, no... estoy mirando el chat, si... Vemos ahí la asistencia, donde encontramos el Padlet, ya lo dijimos, en el muro, lo van a encontrar. La agencia siempre está subiendo, va a subir esta grabación, cuando terminamos, suben la grabación. Suben una ficha técnica también del módulo, que es donde nosotros un poco explayamos la información que hoy les dimos y un poco de bibliografía, si lo consideramos necesario, generalmente adjuntamos un par. Y van a estar también estas 3 preguntitas que tal vez ahora ya las copiaron ustedes, ¿no? Si no, si quieren, les dejamos un ratito más el slide anterior para que las puedan escribir y ya las puedan ir pensando. Si tiene alguna duda, tenemos un minuto y con gusto les aclaramos lo que necesiten. Pueden abrir los micrófonos. No sé si conocen este caso que nosotros les hemos contado, pero seguramente hoy la industria cervecera se ha expandido por toda la provincia, no solo Bariloche. Ahí escucho un micrófono abriéndose. ¿Quieren poner la otra placa? Así le hacemos un print de... La anterior. Dale. Sí, sí. Colocá, Fer, la anterior. Esa. Las 3 preguntitas. Obviamente el nombre, el área en que se desempeñan y las funciones que tiene ese área, básicamente, ¿no? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que les haya sido de utilidad. Gracias a todos y hasta la próxima. Martes. Un abrazo y gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Peinate, Lucía.